discuto para el avance y para seguir además conociendo sobre este problema que nos ha legado la Comisión Presidencial. Se hizo una consulta popular porque en esta Venezuela bolivariana las políticas públicas se construyen de la mano con el pueblo, no en una oficina con aire acondicionado. Y por eso fuimos a la calle, y por eso consultamos, y por eso recorrimos los 4 puntos cardinales de Venezuela. Participaron 20.147 personas en este proceso de consulta que hizo la Comisión Presidencial y que tributó elementos a la consulta que por su parte hizo la Asamblea Nacional. Es decir que el pueblo de Venezuela no participó también sería falso. Hubo voz de todos los sectores de la sociedad venezolana para construir esta política. Además de esto, un ejercicio comunicacional importante, porque sí ha habido aquí campaña y sí hay campaña comunicacional por la paz, por la convivencia, por la integración y por el desarme. Y no solamente nos referimos a la campaña en términos de lo que puede hacer un spot de televisión o de radio, que los hay y ustedes los han visto, sino que además la campaña de la calle, la campaña de la movilización popular en pro de la cultura de paz, los talleres, los foros, las marchas, los encuentros, la toma de espacios públicos para hacer acciones por la paz, eso es campaña también. El pueblo mismo asume esto como una causa propia y es uno de los elementos que yo quiero destacar especialmente. Y el cuarto elemento de la acción de la Comisión Presidencial, que fue la producción normativa, por supuesto de rango sublegal, porque la ley es una competencia propia de la Asamblea Nacional, donde vinimos trabajando para ponerle el piso a la política que hoy va a tener ya su consolidación en una ley para el desarme y para el control de armas y municiones. ¿Y qué hicimos en estos 2 años? Fíjense, ni más ni menos que prohibir la importación de armas y municiones para particulares y la comercialización de las mismas. Llevamos 2 años con la prohibición de venta de armas a particulares en Venezuela. Y eso fue una decisión que tomó el presidente Chávez. Se crearon las zonas libres de armas, espacios en los que no se puede ingresar con armas de fuego y que si ocurriese, se estaría entonces en la violación de una normativa que le permite a los órganos de seguridad ciudadana actuar y incautar esas armas. El marcaje de municiones, que lo mencionó el diputado Fariña. Nosotros vimos la experiencia de Brasil, tuvimos la suerte de viajar allá, incluso una comisión diversa, y ver cómo ellos habían impulsado este y otros temas. Pero Venezuela va a ir mucho más allá que Brasil. Venezuela en los próximos 6 meses va a tener maquinaria de punta, traída desde Europa, adquirida para marcar y serializar las municiones. Es decir, que vamos a poder identificar no solamente si se le entregó a un organismo policial, militar o a un particular, sino que vamos a poder ponerle el nombre y el apellido de la persona que la recibe, obviamente con un código numérico, alfanumérico. Y yo podré saber qué policía recibió qué munición. Y si esa munición aparece en manos de un delincuente, yo voy a saber a quién voy a buscar y a quién voy a responsabilizar. Controles efectivos para que la política de desarme nos dé los resultados que estamos esperando. Eso solo lo hemos logrado en este gobierno bolivariano. Jamás hubo intención ni hubo voluntad de hacer esos cambios en casi 40 años de historia que tenemos tratando de avanzar con este tema. 180.000 armas destruidas en 2 años, solo en los últimos 2 años. Y díganme si no hay política de desarme entonces. En un país en el cual, y aquí sí voy a dar datos que podemos nosotros demostrar y corroborar, no de la especulación, porque se dice que hay 6 millones de armas, 15 millones de armas, diputado Sigala. Mire, todas esas cifras, cuando uno le pregunta a quienes las dan, ¿de dónde las sacaron? Nadie sabe decir de dónde salieron. Bueno, yo le voy a decir de dónde salen las cifras que yo le voy a dar. De un estudio científico, donde analizamos todos los registros oficiales de ingreso de armas a Venezuela, todos los registros aduaneros, y hicimos el cruce con el CONTRADE, que es el registro que lleva la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a las exportaciones de armas. Y cruzando todas las variables, nosotros pudimos determinar que en los últimos 30 años en Venezuela ingresaron de manera legal 600.000 pistolas y revólveres. Y nos concentramos exclusivamente en pistolas y revólveres porque son el tipo de arma que tiene presencia en el 99% de los hechos de violencia armada que ocurren en nuestro país. Si nosotros a eso le quisiéramos agregar lo que algunos llaman el mercado ilegal o el componente del mercado ilegal de armas, que evidentemente ese sí no se puede determinar porque no hay registro de ninguna naturaleza, por eso es ilegal,
Pero supongamos que tenga una representación del 100% del mercado legal, es decir, que sean otras 600.000, cosa que los académicos y los estudiosos dicen que nunca llegaría a ser. Pero vamos a darle el margen. En Venezuela no deberíamos tener más de 1,5 millones de armas, pistolas y revólveres en concreto, en nuestras calles. ¿Cuál es el problema de fondo entonces? ¿La cantidad, el numerito, o los mecanismos de control para que las armas no entren en los circuitos de la ilegalidad, producto del tráfico, de los funcionarios inescrupulosos, de la falta de procesos de destrucción oportuna, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, esos estudios permitieron orientar la política y por eso entonces vino lo que vino después. La auditoría de los parques de armas policiales. Auditamos todas las policías del país. Identificamos una gran cantidad de problemas en los parques de armas y se empezaron a tomar correctivos. Hoy en Venezuela, ningún cuerpo policial puede adquirir armas y municiones si no pasa por una auditoría previa que realiza el órgano rector. Y aquí está presente, por cierto, el viceministro del Sistema Integrado de Policía. Por allí debe pasar la autorización para que luego sí puedan adquirir ante CABIN y DAEX el armamento o la munición necesaria. Otro control más que antes no existía. Comenzamos a inutilizar las armas. Decreto del presidente Chávez, el último decreto que nos legó en esta materia, octubre del 2012. ¿Para qué? Para que las armas incautadas, que sabemos que producto de la acción inescrupulosa de algunos funcionarios públicos volvían a la calle, pues no vuelvan. Se inutilizan una vez recibida el arma, una vez incautada, notificado al Ministerio Público, hay un lapso perentorio de tiempo para hacerle las experticias. Hechas las experticias, el arma se inutiliza, ustedes han visto actos públicos de inutilización con una prensa, que es obligación además de todos los cuerpos policiales del país. Ya el gobierno nacional, a través del Consejo Federal de Gobierno, ha definido unos fondos para poder dotar de prensas a todas las policías en el territorio nacional, para que no haya excusa. Las armas deben ser inutilizadas para luego ser trasladadas a la Dirección de Armas y Explosivos, que es quien definitivamente las destruye. Vamos a pasar a la siguiente. La Comisión para el Desarme fue, y esto quiero reiterarlo, un espacio para el debate, para pensar la seguridad ciudadana, pero también para el debate político e ideológico. Porque nosotros apostamos a transformar la lógica capitalista que está detrás del mercado de las armas. No podemos quedarnos a engaños. Las armas constituyen uno de los grandes negocios en este mundo en el que vivimos. Y nosotros al hablar del desarme y hablar del control, estamos tocando también a esos poderes económicos que lucran con la muerte de la gente. Voy a cerrar simplemente planteando elementos claves para la ley. Elementos claves que nosotros llamamos los incuestionables, porque han sido producto del estudio, del análisis, de la experiencia, del aporte de los expertos nacionales e internacionales, y que sin lugar a duda los diputados, que ya además tienen estos elementos en la mesa de debate, los están considerando. Lo primero, tenemos que tener un registro moderno, auditable, transparente, de acceso compartido entre los distintos órganos que tienen alguna función en materia de control de armas, por supuesto, y esto quiero ser claro y preciso en decirlo, la potestad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como órgano rector en el tema del control de armas no está en discusión. 324 de nuestra Constitución. Ellos son responsables de marcar la rectoría. Lo que estamos nosotros planteando es la debida articulación con los demás órganos del poder público y particularmente con el órgano rector de la seguridad ciudadana para que logremos los mejores resultados en la lucha contra la criminalidad. Eso es lo que se ha planteado. Algunos han querido como ponernos a pelear allí o a decir que estamos en contra de la Fuerza Armada y tal y cual. Nada más falso que eso. Rectoría, pero en articulación con los otros órganos.